A partir de ahora, por tu conocimiento amplísimo con ese currículum que glosábamos al principio, y por lo que te llega de Venezuela, con la gente que hables, amigos, familia, medios de comunicación, tal. ¿Qué pasó el domingo en Venezuela? Mira, yo a todos los que me están haciendo esa pregunta siempre les digo, mira, yo creo que el mejor punto de partida es leer el informe del Centro Carter. Yo, por mi experiencia personal, obviamente tuve mucho trato con el Centro Carter y puedo decir con certeza que es una organización absolutamente imparcial. ¿Qué es el Centro Este, Carter? el Perdona. Centro Carter es una organización civil creada y motorizada por el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, dedicada durante los últimos 30 años a lo que es el monitoreo de procesos electorales en Latinoamérica y y a desarrollar estándares democráticos en los procesos electorales, sobre todo en Latinoamérica, que es donde, digamos, siempre han estado los grandes problemas electorales. Es una organización, o sea, que ha monitoreado más de 143 procesos electorales en todo el mundo, llena de técnicos que se dedican exclusivamente a eso. Y además, a mí me consta que es una organización que se dedica a su trabajo técnico. Precisamente porque no quiere entrar en la, digamos, contienda política. Tal vez la crítica que yo le hacía, porque yo como ministro secretario del Consejo Nacional Electoral fui fiscalizado y vigilado por ellos en aquellos momentos. A veces incluso te puede llegar a desesperar un poco esa veduría que te hace, pero a la vez criticaba un poco el exceso de celo y de prudencia que guardan ellos cuando presentan sus informes, porque no queriendo entrar en la contienda política, a veces son como muy medidos en lo que dicen, pudiendo decir más no lo dicen. Y lo que me llama la atención de esta última declaración que hizo el Centro Carter sobre la elección en Venezuela es que es particularmente muy dura con el proceso electoral del pasado domingo, pero además particularmente descriptiva de lo que ocurrió, no solamente el día 28, sino de todo lo que ocurrió antes del 28. Y me llama la atención que en 3 páginas básicamente resume muy bien para quien se quiera enterar lo que pasó en Venezuela. Yo estoy esperando que publiquen el informe definitivo donde ellos desglosan esa primera declaración, porque sospecho que va a ser tremendamente demoledora. Y viniendo de una fundación como el Centro Carter, acostumbrada a monitorear procesos electorales, creo que es absolutamente brutal. Además, es importante destacar, el Centro Carter es el único observador internacional que permitió el gobierno de Venezuela que llegara a estas elecciones. O sea, eso habla digamos, del precedente que tenía, que incluso el régimen chavista se atrevió a confiar en el Centro Carter como monitor del proceso electoral. Y aún así presentaron esta declaración y, por supuesto, a partir de esta declaración ya el Consejo Nacional Electoral acusó al Centro Carter de golpista, de fascista, de todo lo que sea, cuando por primera vez en 20 años tuvo la osadía de describir con pelos y señales lo mal que se desarrolla un proceso electoral en Venezuela. ¿Hubo fraude, en tu opinión? Bueno, más que fraude, porque fraude es cuando se realiza un fraude, digamos, durante el proceso electoral como tal. Y fraude no hay porque el sistema electoral, automatizado como es, diseñado y auditado como ha sido, es invulnerable. Es invulnerable. No se puede realizar un fraude en el proceso, en el proceso de votación y escrutinio no se puede realizar. Lo que se está denunciando es que precisamente por esa razón, como no es posible realizar un fraude desde el punto de vista técnico, lo que está ocurriendo es que el presidente del Consejo Nacional Electoral está leyendo unas cifras que no tienen soporte en ninguna parte del proceso electoral. Y por eso no se muestran las fulanas actas de escrutinio. No se muestran porque como no se pueden cambiar los votos y no se pueden cambiar los escrutinios que hacen las máquinas, sencillamente el presidente nacional electoral ha leído un boletín que nadie se sabe de dónde salió y lo que se está pidiendo es muéstrame lo que dicen las máquinas, que es donde está la verdad. Y eso es lo que no se ha querido mostrar. Pero además lo han hecho de una manera tan burda, o sea, tan fanática, que yo creo que responde a la sorpresa que se han llevado de la organización que había del otro lado para prepararse frente a esto que ocurrió, que no estaban preparados y no montaron bien lo que tenían que montar para poder hacer lo que están haciendo. Entonces, que les ha quedado muy burdo, ofreciendo unas cifras absolutamente que nadie se las cree,
por las desviaciones estadísticas y porque sencillamente no tienen soporte en nada de lo que hay en un proceso electoral. Yo un poco para explicárselo a tu audiencia aquí en España, que les va a costar entender aquello que pasa en Venezuela. Aquí nosotros estamos acostumbrados a votar en España, en este caso de manera manual. Cuando termina el proceso, ¿qué se hace en el caso de España? Bueno, se abren las cajas, se cuentan los votos delante de los testigos electorales y se levantan actas de escrutinio, donde se dice el Partido Socialista sacó tantos votos, el Partido Popular sacó tanto y cada partido sacó X votos. Y en esas actas de escrutinio es donde se recoge lo que ocurrió en cada mesa de cada centro de votación. Esas actas se transmiten al centro de totalización central, que seguramente está en Madrid, y van totalizando y nos empiezan a arrojar los resultados que cada noche electoral nos publican, donde se dice, mira, va a 60% totalizado y este es el resultado provisional, y nos van mostrando unos gráficos muy bonitos con los colores azules, rojos, verdes, amarillos, y uno va viendo qué está pasando en Galicia, qué está pasando en Cataluña, efectivamente, y así va. Bueno, lo que pasó en Venezuela es que termina el proceso electoral. La diferencia es que en Venezuela es mucho más invulnerable porque el proceso es automatizado. La gente vota en una pantalla, sale un ticket y ya la gente puede ver si lo que votó quedó reflejado en el ticket. Ese ticket, por razones de auditoría, se coloca en una urna, igual que se hace aquí, como si hubiera sido un voto manual. Al terminar el proceso, en vez de contarlo manualmente, sencillamente se le da un botón a la maquinita y le dice, totalízame todo lo que tienes en la memoria. Y la máquina lo totaliza y arroja un ticket, que es el acta de escrutinio. Con una particularidad, también como es automatizado, esa acta se transmite automáticamente y electrónicamente al centro de totalización. Por eso es que en Venezuela los resultados electorales, si fuera un sistema confiable y un Consejo Nacional Electoral confiable, los resultados en Venezuela podrían darse en menos de una hora con el 100% de las actas escrutadas, porque no hay nada que contar, todo lo hace la máquina. ¿Qué ocurrió el pasado domingo? Terminó el proceso. Las máquinas comenzaron a emitir las actas de escrutinio. Por la ley de Venezuela, esa acta, primero, están los testigos electorales de cada partido, que en el caso de Venezuela, el domingo en la noche les comenzaron a impedir la entrada. Cuando se empezó a notar lo que estaban arrojando las actas de escrutinio, el Plan República, es decir, las Fuerzas Armadas, impidieron la entrada de testigos de los partidos a los procesos de escrutinio. Aún así, las actas de escrutinio salieron y aún así, por ley hay que anunciarlos públicamente. Y en la mayoría de los casos, los presidentes de las mesas electorales salieron a la puerta del centro electoral y anunciaron en voz alta esos resultados. Y muchos de ellos fueron grabados, que están circulando por internet. Por supuesto, en todos esos resultados, el candidato Edmundo González ganaba por abrumadora mayoría. ¿Qué ocurre? Que de repente la transmisión electrónica, que normalmente se realiza sin ningún tipo de problema, súbitamente se interrumpió. O sea, las máquinas dejaron de transmitirle al Consejo Nacional Electoral el proceso de conteo. Eso lo detectaron los testigos de la oposición, lo denunciaron y entonces el argumento fue que el sistema estaba siendo hackeado y entonces no estaba habiendo transmisión. Eso técnicamente es imposible y hay unas declaraciones del propio CNE que una semana antes lo habían advertido. Un periodista le preguntó al director técnico encargado si era hackeable el sistema y el propio técnico del CNE le dice, el sistema de transmisión es imposible de ser hackeado porque se utilizan unas líneas privadas de CanTV, la empresa telefónica venezolana, que se dedican única y exclusivamente a esa transmisión y que son encriptadas. O sea, no hay manera de que sean penetradas. De manera que una semana antes quedó tumbado el argumento de que podía ser hackeado el sistema de transmisión. ¿Por qué le interrumpieron? Interrumpieron el proceso de transmisión porque si se llega a culminar el proceso de totalización a nivel central, iba a salir el resultado total. Y era que había ganado la oposición. La oposición habla de un 70-30. ¿A ti te encajaría ese resultado? Sí. Es que es lo que demuestran las actas. Las actas publicadas, no es lo que me encaja a mí. Yo ni siquiera estoy en Venezuela, pero es que las actas publicadas y que nadie ha dicho que no son verdad, están allí y dicen que se ganó con 67-30 y el resto del porcentaje va para el resto de los candidatos. Entonces, lo que leyó, que es la parte final del proceso electoral en Venezuela, una vez que termina la transmisión o aún durante la transmisión, en el centro de totalización, que es una oficina privada, blindada y protegida, o sea, por un cuerpo del ejército especial para que nadie penetre allí, ahí deberían haber testigos de partido, tampoco se les impidió entrar.
pero tuvieron el problema de que se coló un testigo. Un testigo se estaba. Ese testigo certifica que allí nunca se imprimió un acta de totalización. ¿Qué es un acta de totalización? Se le da una maquinita y se le dice, dame un acta de totalización provisional de lo que has escrutado. Sale eso. Imaginemos que se ha escrutado el 80%. Y si el resultado es irreversible, el presidente del CNE coge esa acta de totalización y la va a leer públicamente. El problema aquí es que no se transmitió, él mismo dice que no se transmitió, pero aún así sale a dar unos resultados, que uno se pregunta, ¿y cómo da unos resultados si no se los han transmitido? Porque él mismo lo está diciendo. Pues es que él salió a leer una hojita de papel escrita a mano, donde él dice que hay unos votos, con una particularidad, una desviación estadística evidente. Él lo que da son porcentajes, 52,2% y tanto, 8%, que estadísticamente es imposible que ocurra. O sea, es imposible que cuando se contan votos y se llevan a porcentajes, den porcentajes exactos. Normalmente va a ser el 52,347,8. En este caso, él da unos porcentajes muy redonditos. Es decir, que se inventaron los porcentajes y después de ahí calcularon los votos. Pero lo cierto es que él leyó un papel escrito a mano. No hay acta de totalización, no hay actas de escrutinio. Y lo que se le está pidiendo a los venezolanos y a la comunidad internacional básicamente es un acto de fe. O sea, yo lo resumo de esa manera. O sea, cuando tú me dices a mí, oye, es como que yo no haya visto el partido de fútbol. Mañana se jugó el clásico, yo no sé cómo quedó. Y viene alguien y me dice, no, ganó el Madrid 2-1. Ajá, pero es que no lo he visto en ninguna parte. No, pero tú créeme a mí, ganó 2-1. O sea, te lo tienes que creer. Eso es básicamente lo que se le está pidiendo a los venezolanos. O sea, se les está diciendo, las elecciones quedaron así. Ajá, ¿y dónde están las actas? No hace falta que las veas. Yo te estoy diciendo que la elección la ganó Maduro, así como yo te estoy diciendo, y te lo tienes que creer y tiene que haber un acto de fe en lo que se le está diciendo. Ojo, el presidente del CNE, que tampoco todo el directorio del CNE, que es otra de las irregularidades. O sea, al día de hoy es el presidente del CNE, del Consejo Nacional Electoral, el que ha hablado. No se sabe si eso se llevó al directorio, si los demás rectores electorales lo han conformado o no lo han conformado. O sea, imagínense ustedes que aquí mañana saliera el presidente del Tribunal Supremo de Justicia a contarnos que se acaba de dictar una sentencia. Y alguien le dice, ¿dónde está la sentencia? No la pueden ver, pero yo les estoy diciendo que hay una sentencia. Y cuando alguien intenta buscar a los otros 4 magistrados para confirmarlo, están todos desaparecidos y nadie sabe. Una cosa que no se le ha comentado a la comunidad internacional suficientemente por el escándalo es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está cerrado desde el domingo 28. O sea, se mandó a los funcionarios para su casa. Está cerrado el organismo como que estuvieran todo el 100% del personal de vacaciones. Y el resto de los rectores electorales, o sea, de los ministros, son 5 que conforman el Consejo Nacional Electoral, están desaparecidos y nadie sabe de ellos. O sea, ha sido imposible incluso consultar la opinión de alguno de los otros rectores electorales. Nadie sabe, o sea, aquí se sabe exclusivamente lo que nos anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y es un acto de fe. Hay que creerle, hay que confiar en lo que él nos dice porque lo dijo él. Ricardo, la pregunta del millón, la más complicada. ¿Y ahora qué? Mira, yo creo que la situación es complicada. O sea, desde el punto de vista jurídico es evidente lo que ha pasado. O sea, la famosa frase que se ha acuñado es: el que canta bingo tiene que mostrar el cartón. O sea, todos creo que lo podemos entender fácilmente. Yo no puedo llegar a un bingo y decir, gané el bingo, ¿dónde está el cartón? No lo tengo, pero créeme que me lo gané. O sea, aquí no se ha mostrado el cartón. A partir de aquí, lo que ha habido técnicamente, es un golpe de Estado de parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, cuando se anuncian unos resultados que no tienen soporte en ninguna parte, eso, a mi modo de ver, es un golpe de Estado. O sea, es tomar el poder, no el día de hoy, porque hasta hoy, todavía Maduro hoy es presidente de Venezuela, no se le ha culminado el periodo, pero es evidente que si se mantiene esa decisión y Maduro pretende ejercer un nuevo periodo, se configuraría un golpe de Estado en Venezuela. Normalmente frente a los golpes de Estado pues vienen las protestas, que como es lo normal en cualquier país, sociedad democrática, la gente sale a protestar, que es lo que ha pasado en Venezuela. La sociedad ha sido reprimida de una manera verdaderamente brutal. O sea, los cuentos los cuentos no, las imágenes, los videos que están rodando por internet son tremendamente brutales y ha bajado muchísimo la protesta porque la gente, sobre todo en los sectores populares,
está muy temerosa de lo que le pueda pasar. Entran a las casas sin orden de detención, consultan los teléfonos de la gente para ver qué ha circulado. O sea, hay una paranoia total en Venezuela en este momento de no tener en el móvil nada. Y en este momento lo que se confía es en esta negociación internacional que aparentemente hay, donde incluso los países tradicionalmente amigos de Venezuela, Sí. por razones ideológicas, ya comienzan a entender que esto está tomando otro color y que sobre todo si la situación en Venezuela no se resuelve, sobre todo los vecinos de Latinoamérica la van a pasar muy mal. En este momento hay 5 millones de venezolanos emigrados. Yo lo he vivido en carne propia aquí en Vigo. Yo llegué en el 2014 y no habíamos tantos venezolanos. Había una comunidad más o menos interesante, pero lo que se ve hoy día en una ciudad como Vigo, que tampoco es, digamos, no es Madrid, que es una ciudad popular a nivel mundial, todo el mundo sabe que es Madrid, no. O sea, uno en Vigo es impresionante la cantidad de venezolanos que hay. Uno va a un supermercado un día sábado y la mitad de la gente que uno escucha conversando es venezolana. Y si esta situación no se resuelve, pueden contar con que van a salir, se estima, entre 3 y 4 millones más de venezolanos. O sea, es una cifra absolutamente brutal. He escuchado a María Corina Machado y al propio Edmundo hacer un llamamiento a la policía y al ejército, literalmente, que se pongan del lado del pueblo, iremos hasta el final, decía. Claro, esto es perfectamente comprensible, pero ya nos pone en un contexto un tanto, yo no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero casi guerra civilista. Es que sí, pero es que hay que estar en Venezuela para sentir la impotencia y la desesperación. O sea, yo no estoy allá, yo estoy aquí y siento mucha impotencia, mucha desesperación de ver que por primera vez la oposición hizo todo lo que se le ha pedido que hiciera. O sea, se organizó, se unificó, hizo una campaña contra todas las adversidades que describe el informe del Centro Carter, o sea, absolutamente brutal. Pero sobre todo se organizó con los testigos para que esto no volvieran a robar las elecciones y no tener las pruebas. Con una particularidad, alguien me dirá, ¿y cómo es que si no les dejaron entrar los testigos tienen las actas? Es que hay un descontento tan grande, incluso entre sectores del chavismo y de los propios militares, que hay razones para pensar que gran parte de las actas se consiguieron a través de personas, de testigos del chavismo y de personas del Plan República y militares que estaban en las mesas que filtraron esas actas, porque si no es imposible reunir el 81% de actas que ha conseguido la oposición. Y con esas actas en la mano y evidenciadas, la sociedad venezolana, o sea, no está dispuesta a aceptar que otra vez se roben las elecciones de una manera tan brutal. Yo creo que este llamado es porque evidentemente siempre se ha dicho, y ha ocurrido en la historia, ocurrió anteayer o ayer en Bangladesh. O sea, estos regímenes caen solo cuando pierden el único apoyo que tienen, que es el de la Fuerza Armada. Y en este momento, a mí de verdad, lo digo como venezolano, me sorprende ver el apoyo que todavía tienen el gobierno a nivel de fuerzas policiales y militares. O sea, esta gente tiene que vivir la misma crisis que viven los venezolanos, las mismas penurias económicas, y sorprende ver cómo todavía hay gente, no sé si por tan ideologizada, después de 25 años, que están dispuestos a defender lo indefendible, porque ya es evidente que la elección se perdió. Yo creo que esta semana va a ser crucial. Los rumores dicen que los principales países de izquierda que están motorizando la negociación, que son Brasil, Colombia y México, le dieron una semana al gobierno para que ofreciera una solución, cualquiera que sea. Y yo quiero ser optimista, quiero ser positivo en el sentido de que este fulano recurso que presentó Maduro ante la sala electoral, eso no es para que resuelva con arreglo a derecho, porque eso nunca lo han hecho en los últimos 15, 20 años. Yo creo, como a ellos les encanta revestir de legalidad todo lo que hacen y lo que acuerdan y lo que pactan, yo creo que ese recurso está allí para justificar jurídicamente cualquier cosa que se pacte fuera de Venezuela. Es decir, si mañana se pactara repetir las elecciones, eso evidentemente no lo pueden poner en un papel y es que pactamos repetir las elecciones. Va a venir la sala electoral y va a anular las elecciones por no sé qué vicios y va a ordenar la repetición de las elecciones. Ricardo, ¿tú te crees? Porque se está empezando a comentar por ahí que Maduro y su núcleo duro están negociando con la comunidad internacional, principalmente con Estados Unidos, una salida no problemática para ellos. Es que yo creo que es lo único, o sea,
yo trato de ponerme en el lugar de ellos. Mire, yo una vez escuché a un connotado líder político del que fui asesor decirnos algo, y eso lo dijo hace 20 años. Él nos decía, este régimen nunca, jamás va a salir por los votos o va a entregar voluntariamente, por una razón muy sencilla. No estamos hablando de un mal gobierno o de un gobierno pésimo. Estamos hablando de un régimen que controla los 3 principales cárteles económicos y criminales en el mundo. Dice, el cártel de tráfico de armas en Venezuela está controlado por sectores del gobierno. El tráfico de drogas está controlado por sectores del gobierno. Y el mercado de petróleo, que no es criminal, pero es el mercado de hidrocarburos es otro gran mercado, está controlado por el gobierno de Venezuela. Él decía, estos tíos no se pueden ir porque el día que se vayan vas a levantar una carpeta y van a salir 200 cosas de allí. Entonces la única manera, yo creo que lo único que ellos pueden negociar en este momento es decir, bueno, ya hicimos bastante, no, el coste político de permanecer es mucho más alto que el coste de irnos, y el único coste que tienen ellos de entregar y de irse es que los persigan y los busquen. Entonces yo creo que, claro, la principal herramienta de negociación que se les puede ofrecer es vete tranquilo que no te vamos a perseguir y que vas a poder disfrutar lo que has construido en todos estos años. Eso da mucha rabia, evidentemente. Para los venezolanos que han padecido tantas cosas, da mucha rabia, pero bueno, o sea, si el coste de que se vayan es ese, habrá que asumirlo y esperar que algún otro sistema de justicia sea capaz de hacer justicia. Yo lo veo viable en el caso a lo mejor de Maduro. Yo siempre creí, lo digo esto es una opinión personal, yo siempre creí que Chávez ungió a Maduro como su sucesor, porque dentro del sector chavista, Maduro fue canciller de Chávez. Y cuando fue canciller, Maduro fue un tipo capaz de negociar, de alcanzar acuerdos. Yo siempre creí que Chávez lo vio como el tío capaz de mantener un poco los equilibrios dentro del sector chavista, que no es fácil mantenerlo. Yo temo más por lo que puedan hacer y decidir tíos como Diosdado Cabello, por ejemplo, que es un personaje verdaderamente atroz, peligrosísimo, y que yo no estoy seguro de que aún ofreciéndole impunidad total esté dispuesto a irse. Entre otras cosas porque incluso con impunidad total no se sabe lo que le pueda pasar en el futuro. Entonces yo creo que las trancas aquí no están ni siquiera en Maduro. Yo creo que las trancas están en los 3 o 4 personajes duros que soportan todavía a Maduro, que yo no estoy tan seguro de que estén dispuestos a negociar y entregar. Y uno lo ve en las declaraciones. O sea, Maduro a veces te da con un garrote y de repente al día siguiente te da una zanahoria. Pero cuando tú lees las declaraciones de Diosdado Cabello, esos son garrotes y con espinas todos los días. O sea, es un tío que proclama al mundo, no vamos a mostrar las actas jamás, ganamos y punto, y no tenemos que demostrárselo a nadie, vamos a perseguir y vamos a matar a todo el que se nos oponga. Y lo dice abiertamente sin ningún tipo de vergüenza. O sea, creo que allí es donde está la principal traba. Por cierto, igual estoy equivocado. ¿La hermana de Diosdado Cabello es la cónsul de Venezuela en Vigo? No. Vale. No, Correcto. por lo menos no ahora, no sé si en algún momento lo fue. Vale, correcto. Pues Ricardo, seguiríamos hablando mucho más tiempo, nos quedamos ya pues prácticamente sin más tiempo para seguir, aunque podemos seguir en contacto y bueno, escuchándote este baño de realidad que nos has dado, la verdad es que cuesta ser optimista, pero bueno, habrá que serlo. Es que también la situación, yo creo que ya el status quo es insostenible. Creo que aquí van a pasar 2 cosas. O se soluciona y hay una transición, o no se soluciona, pero el régimen no va a ser el mismo. Creo que lo que va a quedar en Venezuela es algo mucho peor de lo que hemos tenido en estos últimos 25 años. Ricardo Antela, muchísimas gracias por visitar Onda Cero. Muy amable. Hasta la próxima.